Están conectando más participantes. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Hola, bienvenido Jair. Un gusto que estés por aquí con nosotros. Buenas noches. De Veracruz. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. De Poza Rica, Veracruz. Muy bien. Ya en otros eventos también hemos tenido participantes de por allá. Qué bien, me da muchísimo gusto que esté por aquí. También de Monterrey, de Zacatecas. Qué bien, de Zacatecas. Muy bien. Bienvenido José Olvera, subdirector de gestión en una primaria, docente de la UPN. Muy bien, excelente José, bienvenido. Bienvenido por estar aquí. Muy bien, pues hoy tenemos una gran conferencia, ya no tarda en estar por aquí nuestra expositora, vamos a dar unos minutos más. Muy bien. Y bueno, pues yo les voy a presentar a Delia Álvarez para poder dar inicio con esta conferencia. Les voy a platicar un poco acerca de cuál es su semblanza, su trayectoria curricular. Bueno, muy bien. Delia Álvarez Castillo es psicóloga por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella estudió la maestría en psicología por parte del programa de doctorado y maestría en la UNAM, con residencia en neuropsicología clínica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. También ella se desempeñó como orientadora profesional para la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es neuropsicóloga en el Hospital San Angelín y Grupo Ángeles. También fue miembro de la Asociación Mexicana de Neuropsicología de la Sociedad Mexicana de Bio y Neuroretroalimentación. También pertenece y es miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencias de la Salud, AC, Alaxis y a la Federación Mexicana de Psicología. Es promotora de salud psicosocial para la Subdirección de Promoción de la Salud de la Ciudad de México en salud escolar. También es ponente en congresos nacionales e internacionales, también es tallerista y capacitadora para diferentes instituciones educativas como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. También es cofundadora de Neurodac MX y cofundadora del programa de radio Sinapsis Live. Entonces, bueno, ella tiene unos programas muy, muy interesantes. Entonces, pues tenemos una gran invitada, pues a la cual pues le damos un fuerte aplauso. Es un placer para nosotros. ¿Cómo estás, Delia? Muy bien, muchas gracias. Pues encantada, me siento muy contenta de estar con ustedes. Yo siempre voy con la mejor disposición de aprender algo nuevo y pues agradecerte, por supuesto, la invitación y pues bueno, el espacio para poder estar en contacto con, bueno, tantos profesionales, ¿no? Y pues muy bien. La conferencia que nos va a impartir es la maestra Delia. Les voy a proyectar un momentito. Se llama La importancia de la salud mental en la pandemia COVID-19. Entonces, ese es el nombre de la conferencia que nos va a impartir Delia. Entonces, pues te cedo la palabra. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Espero que la información les sea de utilidad, les sirva mucho y por supuesto que la podamos nutrir con todos los comentarios, observaciones que ustedes hagan. Y pues bueno, se las voy a compartir si están de acuerdo. Denme un segundito. Aquí anda.
Espero no aburrirlos mucho, ¿verdad? No, no, para nada. Ya se empieza ahí a proyectar. Ok, muy bien, ahí ya me adelanté. Pues bueno, creo que mucho se habla ya de la pandemia, ¿no? Creo que estamos todos muy empapados de todo lo que ha acontecido a lo largo de este prácticamente año y medio, poco más de año y medio, pues, de que inició tal cual la pandemia. Pero pues bueno, aquí un poquito de contexto, recordando que desde el año pasado, finales del año pasado, pues empezaron a aparecer en el mundo los primeros casos de nuevo coronavirus, de esta nueva cepa. Bueno, recordando que pues hay varios tipos de coronavirus, pero que pues bueno, ya había un número de personas contagiadas de una nueva cepa, ¿no? Esto recordando que pues lo encontramos desde China, ¿no? Entonces, para finales del año ya teníamos casi 300 personas infectadas y pues bueno, en ese momento ya se empezaba a considerar de importancia los casos de neumonía que había en la ciudad de Wuhan, ¿no? Entonces, para enero ya se estaba estudiando este nuevo virus y se sugirió el nombre, pues, de nCoV-19, pero fue hasta el 13 de enero de 2020 cuando ya se confirma oficialmente como COVID-19 en Tailandia, el primer caso fuera de China. Entonces, durante los primeros meses, las primeras semanas, pues obviamente se estudió a profundidad lo que se estaba encontrando en estos casos, lo que se encontraba en el nuevo virus y pues ya para el 11 de marzo de 2020 ya se calificó como un brote de pandemia, ya cuando se consideró por la Organización Mundial de la Salud. Eso, digamos, en contexto. Y pues bueno, lo demás es historia, ¿verdad? Creo que la gran mayoría de nosotros hemos visto a lo largo de este año, pues los impactos que ha tenido la pandemia para todos nosotros. Pensando, por ejemplo, en las pérdidas de empleo, el que las familias mexicanas y a lo largo del, bueno, a lo largo y ancho del globo, ¿no? Tenían una disminución importante de sus ingresos económicos y aquí en México, como en muchos otros países, pues evidenciando las desigualdades sociales. El confinamiento propio de la pandemia para pues evitar la cadena de contagios, para romper más bien la cadena de contagios que vino de la mano con el cierre de diferentes espacios y pues hacer cambios a las modalidades virtuales, ¿no? Incluso lo que tenemos en la actualidad del uso de Zoom, Meet y muchas otras plataformas digitales, pues bueno, tuvieron un auge posterior al brote de COVID-19 y con la necesidad de establecer el confinamiento. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el contagio mismo, la peligrosidad del virus, la letalidad del mismo, y esto pues desatando el temor al contagio, ¿no? Entonces, se empezó a dar una ola de infodemia, creo que todos lo vimos en redes sociales, en diferentes medios de comunicación masiva, donde pues lo que encontrábamos era mucha información falsa y pues por supuesto las personas todo el tiempo bombardeadas pues de esta información que muchas veces era errónea, ¿no? Y lamentablemente pues sí provocaba el pánico entre la población. Y por supuesto, cosas inevitables que nos ha traído la pandemia han sido sin duda las pérdidas en la salud y de seres queridos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos. Y pues en México, más o menos esta cifra, pues creo que esta cifra está un poquito atrás, bueno, abajo de lo que tenemos, digamos, en las últimas semanas, pero estamos hablando de más de 200,000 casos de personas que han perdido la vida por COVID, por lo menos en los registros oficiales, y más de 3 millones de personas que se han sumado a las filas de la pobreza. Estamos hablando de que muchos empleos, prácticamente el 20% de los empleos se fueron perdiendo y muchos de estos no se han recuperado, a pesar de que se han establecido medidas para la reintegración, a pesar de que se han flexibilizado las medidas en pro de la economía. Aún así, pues tenemos todavía una gran cantidad de personas que siguen sin poder recuperar sus empleos o los ingresos que tenían previos a la pandemia. Y pues bueno, si lo sumamos a lo que ya teníamos previamente, pues entonces esto se vuelve todavía mucho más complicado.
Entonces, pues no nada más estamos hablando de las personas que perdieron su empleo, personas que enfermaron y personas que murieron, sino que evidentemente pues existe un impacto muy fuerte a la salud mental y pues eso realmente nos ha puesto de relieve la importancia que tiene atender la salud mental desde una perspectiva de derechos. Entonces, ¿qué es lo que vemos a grandes rasgos? Y ahorita vamos a ver un par de cifras, pero pues incrementos en la conducta suicida, aumentos en casos de depresión, ansiedad, por supuesto las modificaciones en los hábitos, los casos de insomnio y otros trastornos del sueño, y por supuesto esto que creo que lo vimos desde el principio de la pandemia, desde que se empezaron a dar los primeros confinamientos, ¿no? Las llamadas por emergencia por violencia, más bien las llamadas de emergencia por violencia doméstica. Y pues bueno, se han hecho algunos tamizajes, algunos estudios. Obviamente esto sigue modificándose porque pues la pandemia no se ha terminado, pero sí estamos hablando de que de este tamizaje se observaron porcentajes importantes, por ejemplo, de violencia, consumo de sustancias y bueno, muchos de estos casos, tanto violencia como depresión, los usos de sustancias, suicidios y algunos otros, como por ejemplo burnout, somatizaciones, pues son situaciones de salud que se han mantenido, pero lo que sí se ha encontrado, obviamente, es el incremento de ansiedad, de estrés agudo y depresión, y por supuesto, algo que pues no habíamos visto en una cantidad pues tan alta, todas las dificultades asociadas al duelo que provocó la pandemia, como lo hemos visto. Entonces, ¿dónde lo vemos? ¿Dónde estamos encontrando como la evidencia de estos incrementos? Pues simplemente a nivel del consumo de fármacos estamos viendo que de un 15% de tratamientos que se tenían para, por ejemplo, la ansiedad y la depresión, aumentó hasta el 30%. Estamos hablando de, pues sí, prácticamente el 100% de lo que ya se tenía, ¿no? Del 15 al 30%. Y pues además, esto es lo registrado en cuanto a los fármacos prescritos, pero algunos otros productos que se utilizan para manejar aspectos del estrés y la ansiedad, pues también tuvieron su incremento. Lo que se ha visto y lo que se ha reportado por parte de la Asociación Nacional de Farmacias de México es hasta un 40% en el consumo de estos productos. Y pues bueno, al principio estos niveles de ansiedad tenían que ver mucho con la incertidumbre de no saber cuánto iba a durar realmente la pandemia, pero posteriormente lo que se ha presentado, por supuesto, y eso ya lo veíamos venir, eran las situaciones asociadas a los duelos y a los problemas económicos, y por supuesto lo que tiene que ver con la propia duración de la pandemia, ¿no? Y pues en cuanto a la violencia, lo que comentábamos hace un momento empezó a saltar de manera importante porque pues bueno, empezamos a tener mayores niveles de estrés, les empezaron a incrementar las agresiones dentro de los hogares, sobre todo los grupos vulnerables, pensando en mujeres, niñas y niños, y no nada más dentro del hogar, sino incluso también a través de las redes sociales. Y el problema de que estuvieran mayor expuestos pues estas personas de los grupos vulnerables, pues era que no había, dejó de haber por lo menos, bueno, en diferentes instituciones, el acceso a los servicios, incluyendo todos aquellos que tenían que ver con la procuración de justicia y la salud. Por ejemplo, los casos de atención a la salud sexual y reproductiva se vieron sumamente afectados porque pues el sistema de salud estuvo dándole prioridad obviamente al tratamiento de la pandemia, ¿no? Más bien al desarrollo de tratamientos, vacunación, pruebas, atención médica. Entonces, pues, esto recayó en la limitación, pues, a nivel general para poder atender los casos de violencia, pero sí tuvimos incrementos importantes de reportes de violencia, ¿no? Si lo vemos de manera, pues, general, global, estamos viendo, pues, una resultante que viene de pensar, ¿no? En el incremento de las tensiones en el hogar. O sea, anteriormente las personas que estaban en casa y sufrían algún tipo de violencia, pues encontraban un refugio fuera de casa, en sus trabajos, o por ejemplo los niños, las niñas, los adolescentes, encontraban su refugio en las escuelas, pero como se tuvo que emigrar a la educación virtual y los niños permanecían en casa durante más tiempo, pues entonces ahí se vio incrementada la tensión y por supuesto la manifestación de violencia.
Y no nada más la violencia, sino también estamos hablando de los incrementos en el suicidio. Ya de por sí el suicidio lo hemos visto que pues ha tenido un incremento muy importante en los últimos años y es una de las 3 primeras causas de muerte en los grupos de adultos jóvenes y adolescentes. De hecho, es la segunda causa de muerte en el grupo de 10 a 24 años. Y aquí lo alarmante que tiene que ver con la pandemia es que en 2020 se tiene la década con una mayor cantidad de suicidios. Entonces, estamos hablando de un incremento de hasta 9% respecto al 2019. Sí, estamos hablando de un incremento bien importante y además de todo, las conductas suicidas también tuvieron un incremento que fue más o menos del 5%. Aquí no viene la diapositiva, pero también está reportado. Pero bueno, sí estamos hablando de que es una situación de alarma, por supuesto. Entonces, estamos viendo estas cifras importantes de incrementos en los trastornos, bueno, más bien en las condiciones de salud, ¿sí? Porque pues obviamente los trastornos también se vieron afectados, pero en sí estamos hablando de personas que a lo mejor no presentaban previo a la pandemia alguna manifestación de algún trastorno, sin embargo, detonaron muchos de los síntomas una vez que inicia la pandemia y que se mantiene durante tanto tiempo, ¿no? Y con todos los factores que ya mencionamos. Entonces, ¿cuál sería la importancia de la salud mental? Pues estamos hablando de que la salud mental tiene que ver con un estado de bienestar, algo que posibilita a las personas realizar sus actividades y poder enfrentar situaciones de estrés cotidiano, que pueda ser una persona productiva y que pueda contribuir a su comunidad. Esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y pues al final, aquí en México, la misma Ley General de Salud pone dentro de los derechos básicos de las personas, pues por supuesto la salud mental. Entonces, ¿cuál sería? O sea, estamos viendo el tema de la importancia pensando en las cifras, pensando en los incrementos, pensando en las condiciones. Sería muy complicado pensar que realmente no se ha visto un impacto, ¿no? O sea, aunque no tengamos cifras, aunque no lo consultemos, aunque no tengamos artículos y estudios, pues es algo que sí está de manifiesto, ¿no? Incluso si nosotros pensamos en nuestra experiencia individual, muy seguramente nosotros nos daríamos cuenta que sí hay un impacto y que sí tiene que ver directamente con el tema de la pandemia. De hecho, gran parte del trabajo que se ha hecho a nivel intersectorial, pues ha sido precisamente en pro del cuidado de la salud general y por supuesto de la salud mental. Incluso, por ejemplo, en lo que respecta a la educación pública, estamos hablando de que se establecieron las 9 intervenciones para la estrategia de regreso seguro a clases y dentro de esas 9 intervenciones se considera el apoyo psicosocial como una de las más importantes. Entonces, gran parte de lo que se ha hecho desde la Secretaría de Salud ha sido precisamente trabajar en pro de que se le pueda dar atención a los niños en cuanto a salud mental y, por supuesto, también a los padres, a las madres y a los docentes, por supuesto. Entonces, desde la promoción de la salud, pues estamos hablando de que hay diferentes enfoques en los cuales pues se trabaja, se aborda el cuidado a la salud. Tenemos tanto el enfoque de la prevención como el enfoque de la promoción. La prevención está más dirigida a evitar, a reducir alguna situación de salud mental, como por ejemplo, aquí está el ejemplo del consumo de sustancias, previniendo pues sus consecuencias físicas, psíquicas, económicas, pero en el enfoque de la promoción, la idea es fortalecer los conocimientos, aptitudes y actitudes de las personas, para que las personas tengan herramientas, tengan la capacidad de poder participar de manera activa y corresponsable en el propio cuidado de su salud, para que las personas opten por estilos de vida que sean más saludables. Entonces, el enfoque de la promoción y de la prevención son muy distintos en ese sentido. Y pues desde el enfoque de promoción estamos hablando de varios niveles. Uno de ellos se considera como la participación comunitaria, donde aquí se habla de la integración y coordinación a la comunidad,
para que se puedan identificar y solucionar los problemas que son comunes. Aquí estamos hablando de que cuando hablamos de un problema de salud, no estamos hablando de algo que esté centrado en el individuo. El enfoque más medicalizado, pues sí nos habla de que es responsabilidad del individuo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de personas con obesidad, pues sí podríamos hablar de los estilos de vida, de la situación, por ejemplo, de la organización, de los hábitos y demás en el individuo, pero dentro de los enfoques de promoción de la salud también se considera que esa persona que tiene ese problema está dentro de un entorno comunitario donde también inciden, por ejemplo, las políticas públicas. Y pues otro aspecto importante que tiene que ver con la promoción de la salud para el cuidado de la salud es la educación para la salud, que tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje que le permitan al individuo tener comportamientos que sean más enfocados a cuidar su salud, tanto individual, familiar y colectiva. Y aquí es bien importante pensar en el tema de la pandemia porque pues gran parte de lo que se ha hecho a través de la promoción de la salud es promover, por ejemplo, las medidas básicas de higiene y seguridad. Está muy estudiado, está muy difundido. Las tres medidas principales, ¿no? Lo que tiene que ver con el uso correcto de cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia. Obviamente hay muchas más, pero estas son las que se pretende que las personas aprendan. De hecho, en las escuelas, por ejemplo, se establecieron los filtros de corresponsabilidad, que son tres, básicamente, lo que sería el filtro en casa, el filtro en la escuela y el filtro en los salones de clases, que están enfocados precisamente a disminuir los contagios, a disminuir la exposición de las personas, pues obviamente a la enfermedad. Entonces, incluso acciones como esta que nosotros tenemos de difusión, que se difunde pues en redes sociales, está encaminada precisamente a esto, a que las personas tengan acceso a la educación para la salud. Entonces, esto estamos hablando pues de los enfoques que se encargan de atender la salud. Y pues vaya, desde ese enfoque de promoción de la salud, de fortalecer las herramientas, la información, las capacidades de las personas para el cuidado de su salud, pues algo de lo que es importante considerar para la pandemia, el cuidado de la pandemia, tiene que ver con que se empiecen a llevar a cabo acciones específicas. Pensando, pues, lo que comentábamos hace un momento, que al final la cuarentena, pues, continúa. Y entonces siguen en incremento situaciones de miedo, ansiedad, ese tema del famoso aburrimiento de las personas estando mucho tiempo en casa, la angustia, los índices de violencia. Y pues bueno, todos nosotros hemos tenido que enfrentar dificultades que están relacionadas pues al aislamiento, a que tenemos espacios muy reducidos y convivencias muy prolongadas, y comentamos hace un momento los incrementos, por supuesto, de las tensiones que se dan en los hogares. Entonces es necesario trabajar en algunos aspectos que son bien importantes. Aquí hay algunas cosas con las que pues podemos nosotros contar, de las que podemos echar mano. Entonces, en este sentido, estaríamos hablando básicamente de 5 puntos, ¿no? Obviamente habrá muchos más, pero estos serían desde el enfoque de promoción de la salud. Lo primero es pues promover la salud física, la alimentación añadida, por supuesto, también a la salud física, la comunicación, que tiene que ver con la salud mental, que es el siguiente aspecto, y algo que tiene que ver con el saber actuar, ¿sale? Ante un caso de infección en un familiar, ¿no? Bueno, no vamos a tocar mucho este último punto, pero sí nos vamos a enfocar a lo que tiene que ver con la salud mental, ¿vale? Si de pronto hay manitas levantadas o algo, me avisan, ¿vale? Porque como estoy viendo la presentación, igual y sí. no lo veo. Sí, yo te voy avisando. Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, recomendaciones generales. En cuanto a la salud física, estábamos comentando que algo de lo que tiene que ver con la pandemia tiene que ver con la protección, con el cuidado. Y aquí pues están las técnicas de lavado de manos, por ejemplo, las recomendaciones que tiene la OMS, ¿no? El que se laven las manos, ya saben, con el uso de jabón, que no nada más se laven entre los dedos, sino también el dorso o incluso las uñas, ¿no?
Y pues bueno, en caso de no tener a la mano jabón, pues el uso del gel, ¿no? El toser, estornudar con la postura de etiqueta, aun cuando tengamos el cubrebocas, no escupir, ¿no? También la desinfección de superficies de uso común, el tener espacios ventilados, nuestra casa, ¿no? Pero pues en general nuestros espacios ventilados y por supuesto aspectos que tienen que ver con la higiene, ¿sale? Aquí no lo dice, pero pues lo sabemos, lo que mencionábamos hace un momento, que es también la distancia, ¿no? La distancia social. Entonces, algo de lo que es bien importante tomar en cuenta aquí cuando hablamos de las medidas generales para lo que tiene que ver con la pandemia, recuerdo mucho cómo se ha comentado acerca del termómetro infrarrojo, ¿no? De que se adoptó como medida en todos lados que las personas ponen su antebrazo, ¿no? Ponen su mano, y pues algo de lo que hemos visto es que es una forma errónea de medir la temperatura. Hace poco un colega, un compañero nos decía que el tema de la medición de la temperatura lo asemejaría con la película esta de Depredador, ¿no? Que cuando este personaje que era un cazador de humanos, ¿no? Buscaba, como no veía a sus presas a través del calor que emanaban de su cuerpo, decía que, bueno, había una gama diferente de colores, ¿no? Entonces, tiene que ver pues eso con la diferencia que tenemos, la irrigación sanguínea, no todas las partes de nuestro cuerpo tienen la misma temperatura. Por eso la finalidad es de que se pudiera tomar la temperatura en la frente, ¿no? Pero bueno, lo vemos todo el tiempo en las plazas comerciales, en el acceso a diferentes espacios públicos, que desafortunadamente siguen tomando la temperatura en la mano, ¿no? Y parece que nosotros, bueno, no, muchas personas lo hacen como por default, ¿no? Sin tomar en cuenta esta situación. Entonces sí es bien importante que pues la temperatura se tome en la frente, ¿no? Pero bueno, esos son aspectos generales de salud física. Y como parte de las recomendaciones generales también está la alimentación, ¿no? Aquí pensar de tener los nutrientes necesarios para funcionar de manera correcta y tener una alimentación balanceada, ¿sale? Para tener una buena respuesta a la demanda de las actividades diarias que tenemos y a los cambios emocionales, ¿no? Una dieta que promueva la ingesta de agua, ¿no? Por ejemplo, en horarios establecidos, con la disminución de productos industrializados, la disminución de endulzantes, por ejemplo, y pues bueno, por lo menos tener las 3 comidas diarias, ¿no? Y las porciones adecuadas. Entonces, tener una buena alimentación no puede dejarse de lado de lo que sería la salud física, pero también, pues, obviamente el ejercicio, llevar a cabo actividades físicas en casa. A veces pensamos que hacer actividad física tiene que ver con ir necesariamente al gimnasio y pues no necesariamente tiene que ser así. Podríamos hacer ejercicio aunque no fuéramos al gimnasio o hiciéramos un maratón todos los días, ¿no? De hecho, por ejemplo, hacer ejercicio simple de calentamiento, ¿no? O, por ejemplo, incluso hasta con una silla en casa o en la misma pared de nuestra casa o en una mesa, podemos hacer algunos ejercicios, ¿no? El punto es evitar el comportamiento sedentario, no tener niveles tan bajos de actividad física, porque pues evidentemente pueden generar efectos negativos en la salud. Otra cosa que también es importante, pero bueno, no viene aquí, es también los hábitos de sueño, o sea, los hábitos de alimentación, actividad física y sueño. Esos serían de los 3 más importantes en cuanto a la salud. Y pues bueno, en cuestión de la salud mental, estaremos hablando también de la importancia de la salud mental. Y aquí hablaríamos en primer lugar de que se pudiera tener una comunicación adecuada, expresar claramente, adecuadamente las cosas que sentimos, pensamos o necesitamos. Y entonces evitar caer en la pasividad, ¿no? En algunos momentos, cuando nos comunicamos con otras personas, pero tampoco
ser impositivos o agresivos. Algo de lo que es bien importante en cuanto a la comunicación, pues es siempre tomar en cuenta que estás hablando con una persona, ¿no? Entonces, este es algo, este esquemita me gusta porque pues está como muy simple, ¿no? Que son pasos para una comunicación asertiva: expresar cómo te sientes, primero que nada; 2, manifestar lo que estás pensando; y 3, pedir lo que quieres que suceda. Y algo que es bien importante tomar en cuenta es que no agredas a los demás, pero que tampoco te sometas a la voluntad de la otra persona. Entonces, estamos hablando de las pautas generales de salud, ¿vale? Y pues aquí pensar en algunas pautas básicas de asertividad, que es más o menos lo que venía en el dibujito este de acá, ¿sale? Pero pues bueno, expresado de otra manera: hacer valer tus derechos, ¿sí? Hablar de ti mismo y aprender a decir no. Hablar de ti mismo es bien importante porque es muy común que las personas, cuando hablamos, cuando tratamos de comunicarnos con las otras personas, a veces hablamos por ellos, ¿no? O hablamos dirigiéndonos a ellos y no expresando lo que yo quiero. Muchos de ustedes son profesionales de la salud, muchos de ustedes se dedican a la atención en salud mental, y seguramente en su práctica diaria escucharán muy frecuentemente que las personas se quejan del otro, ¿no? Y le dicen: no, es que tú eres frío y tú eres insensible y tú eres grosero, ¿no? En lugar de decir: oye, quiero que me trates con más afecto, quiero que no me digas groserías, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablamos, llegamos y le decimos un montón de cosas al otro. Y algo de lo que encontramos muchas veces cuando las personas se comunican es que pues suponen todo, ¿no? Es que yo creo que lo que quiso decir, ¿no? Yo creo que lo que está pensando, y sabemos que pues esas son sus posiciones, son conjeturas, y que en gran medida son erróneas, porque esas conjeturas tienen que ver con las cosas que nosotros nos imaginamos, pensamos, y lo peor de todo, que terminan siendo pues más hacia lo catastrófico, ¿no? Cuando una persona de pronto, no sé, pensemos en una pareja, ¿no? Le habla por teléfono, no le contesta, le manda mensajes, no le contesta, en ese momento ya se está imaginando lo peor, ¿no? Seguramente está con alguien, seguramente no me quiere contestar, es que no sé qué le hice, pero siempre lo vemos hacia lo catastrófico. Cuando hacemos suposiciones, generalmente lo vemos hacia lo negativo. Difícilmente una persona, cuando hace una suposición, lo hace hacia algo positivo, ¿no? Decir: seguramente no me contesta porque está organizándome una cena riquísima y está buscando un ramo de flores para traerme, ¿no? La mayoría de las suposiciones van hacia lo catastrófico. Entonces, precisamente las pautas de asertividad tienen que ver con evitar hacer este tipo de suposiciones, y en lugar de suponer lo que la otra persona quiere o está haciendo, pues entonces preguntar. Otra cosa que también puede facilitarnos mucho la comunicación es aclarar. En lugar de imaginarme lo que la otra persona está diciendo y empezar a suponer, pues mejor aclarar, decir: oye, entendí que lo que tú me quisiste decir fue esto, ¿es correcto? Y entonces la otra persona puede decir: no, a ver, espérame, no quise decir eso, quise decir esto. Y entonces le das también la oportunidad a la otra persona de que exprese lo que quiere decir. Esa es la cuestión. En la comunicación es importante que nosotros expresemos lo que queremos decir, pero siempre tomando en cuenta el sentir del otro, lo que el otro también vale, ¿no? Entonces, otra cosa que se nos dificulta mucho es aprender a decir que no. De hecho, hay estudios que dicen, yo creo que los han leído, que los mexicanos y muchas sociedades latinoamericanas somos de los menos asertivos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los valores familiares. Podemos enojarnos con todo mundo, pero cuando mi abuelita me ofrece chocolate con pan, no le puedo decir que no.
y pues bueno, estos valores familiares muchas veces van en contra de lo que nosotros podamos hacer, por ejemplo, con la autoridad. Entonces, también, por ejemplo, en el trabajo es muy común que las personas no pidan un aumento, ¿no? O no pidan un reconocimiento por su trabajo, por las cosas que hacen, ¿no? Antes prefieren renunciar antes que decir algo que les molesta a sus autoridades, y tiene que ver con esto, con la falta de asertividad que culturalmente pues nosotros tenemos, ¿no? Por eso son cosas que pues desde el ámbito de la salud mental pues sí se tiene que entrenar, ¿no? Porque pues nosotros por nuestra propia formación no es como que lo tengamos ya pegado, sino que en realidad es algo que tenemos que aprender, ¿no? Y pues bueno, otra de las herramientas para el cuidado de la salud tiene que ver con el manejo del estrés y la ansiedad, que es algo que pues ya mencionamos anteriormente, que pues tuvimos incrementos importantes de estrés y ansiedad. Y pues bueno, aquí no es como que vamos a ver los conceptos de estrés y ansiedad, podríamos hablarlos si ustedes gustan, pero pues aquí más que nada sería importante enfocarnos a la importancia que tiene el manejo adecuado del estrés, entendiendo que el estrés pues es una respuesta normal, una respuesta biológica esperada ante ante una potencial amenaza, ¿no? Entonces, está asociado el estrés a una causa específica y pues tiene que ver con, vaya, con la experiencia previa, ¿sí? Pero bueno, la ansiedad que se puede generar ante situaciones estresantes que no podemos gestionar, pues ya, digamos, la ansiedad es un estado donde ya tenemos una respuesta inadecuada, donde ya tenemos una respuesta ante situaciones que no están ocurriendo, ¿no? O sea, una preocupación excesiva ante algo que no está pasando. Me estoy anticipando y entonces todos mis sistemas de alerta están activos como si estuvieran ante una situación de estrés. Cuando estamos en una situación de ansiedad, yo siento que sí va a temblar y que sí se va a caer el edificio y que sí se me va a caer algo encima. Y entonces, pues, en los casos ya más severos, evitan las personas estar en situaciones que potencialmente los puedan poner en riesgo cuando realmente no está ocurriendo, ¿no? Y en el caso de la pandemia, en el caso del COVID, lo hemos visto con mucho mayor claridad. Al final, el COVID, la pandemia, sí termina siendo una situación estresante porque sí supone una demanda potencial, sí supone una situación en la que podemos nosotros estar en riesgo. Y además de todo, es una situación que ya se prolongó por un tiempo bastante importante. Entonces, de alguna manera, nuestro organismo ya en algunos casos no está tolerando esa demanda, no está tolerando ese nivel de estrés y por lo tanto empiezan a aparecer estos síntomas de ansiedad. Y entonces lo que encontramos es que las personas, aun cuando no estén en un riesgo tan latente de contagiarse de estrés, pues prácticamente no quieren salir a la calle. Hemos encontrado pues personas que han detonado en rasgos obsesivos, ¿no? De pensar prácticamente que el virus está emanando del cuerpo de las personas y no querer tocar prácticamente nada, ninguna superficie, y pues eso es por supuesto muy limitante para el que lleven sus actividades día a día, ¿no? Entonces es necesario pues sí identificar la diferencia, ¿no? ¿Qué personas estamos teniendo una reacción adecuada al estrés y qué personas estamos teniendo una reacción de ansiedad que ya no es adaptativa y que ya no es manejable, ¿no? Entonces, el tema del manejo del estrés tiene que ver precisamente con esta habilidad de conocer qué es lo que te está provocando ese nivel de estrés y poder encontrar algunas formas de poder canalizarlas que no interfieran con nuestra salud. ¿Escucho un micrófono abierto? ¿Es alguna participación? No han levantado la mano, ¿lo vamos a apagar? Vale. Por ahí creo que ya lo apagamos. Muchas gracias. Y pues bueno, hay algunas recomendaciones muy generales para el manejo del estrés. Por supuesto que la ansiedad en muchos casos posiblemente requiera un tratamiento más específico.
una ayuda profesional, pero podríamos hacer algunas cosas para gestionar el estrés en nuestro día a día. Aquí vienen algunas pequeñas sugerencias, ¿no? Y algo de lo que tal vez no nos han hablado y que saltó mucho cuando empezó la pandemia es la falta de organización. Ya no teníamos un horario establecido, ya no teníamos una estructura, y entonces esta desorganización del tiempo y falta de planeación de actividades hizo que empezaran a incrementar nuestros niveles de estrés y además de todo, que empezáramos a tener un descontrol en nuestros hábitos. Hace un momento mencionaba, por ejemplo, el sueño. Algo de lo que vimos fue que pues precisamente aquellas funciones que tienen que ver con nuestros relojes biológicos fueron las que más se vieron impactadas del principio. O sea, el sueño y la alimentación. Entonces, el nosotros no tener un plan de actividades, el nosotros no tener un tiempo para las cosas, pues de pronto hizo que nuestro día se viera volteado, ¿no? Y las personas estuvieran despiertas en la noche y en el día no tuvieran muchas cosas que hacer. Entonces, he escuchado la manifestación de algunos papás, algunas mamás que llevan a sus hijos a las escuelas, que dicen, es que no sé cómo empezar a organizarme con ellos, ¿no? Es que no sé cómo empezar a que agarre otra vez el ritmo, a que tenga otra vez buenos hábitos. Y aquí viene el tema, porque como no había una buena organización del tiempo, los niños empezaban a estar mucho tiempo en las redes sociales, mucho tiempo conectados al internet, en los juegos, ¿no? Entonces, eso ha hecho un poquito complicado para las familias empezarse a adaptar ahora que están regresando a las clases presenciales. Entonces, organizar el tiempo, planear actividades es fundamental para que nosotros tengamos un buen manejo del estrés. De hecho, organizando el tiempo y planeando actividades, ya tenemos un porcentaje ahí bastante avanzado en cuanto al manejo de estrés. Si nosotros no planeamos una actividad, es más posible que algo se salga de control y que yo no pueda hacer algo en ese momento para poderlo arreglar. Entonces, cuando nosotros tenemos planeada nuestra actividad, entonces disminuimos la probabilidad de que algunas cosas se salgan de control. Si nosotros arreglamos nuestras cosas que nos vamos a llevar al trabajo, nuestra ropa, nuestra computadora, nuestras libretas, todo lo que vamos a ocupar y además de todo, tenemos listo lo que vamos a comer en la mañana, ponemos nuestro despertador, es más fácil que me levante y todo lo que tenga que hacer lo haga en tiempo y forma, a que si no preparo nada y todo lo quiero hacer a la mera hora, ¿no? Y entonces en lugar de tener 1 hora y media, 1 hora para desayunar, bañarme, cambiarme, peinarme y hacer todo lo que tenga que hacer, para llegar incluso con 10 minutos de anticipación a donde vaya, pues bueno, termino haciendo las cosas en 20 minutos y termino llegando, en lugar de llegar 10 minutos antes, estoy llegando media hora tarde, ¿no? Entonces, eso hace que nuestra situación de estrés pues sea menos manejable, ¿no? Y me termine enojando con todo el mundo porque pues se me movió mi tiempo, ¿no? Hay otras cosas que también son importantes para esto, ser pacientes, sí, pero bueno, hay muchos pasos para la paciencia, lo sabemos. Pero algo que tiene que ver específicamente con la pandemia es mantenernos informados. Si nosotros estamos buscando cifras de defunciones por COVID, estrés asegurado, ¿no? Entonces no necesitamos ese tipo de información. ¿Qué sí necesitamos? Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, necesitamos las recomendaciones de la Secretaría de Salud, todo lo que tiene que ver con las pautas de autocuidado, lo que tiene que ver con la detección temprana de síntomas, con evitar el contagio. Esas son cosas que sí es importante saber, pero la infodemia, pues no la necesitamos, ¿no? Otra cosa que tiene que ver específicamente con la salud mental es que nosotros hagamos un uso del diálogo, podamos llegar a acuerdos en nuestras familias, en el establecimiento de reglas en el hogar. Esto es fundamental, tener acuerdos y por supuesto, que seamos todos partícipes, ¿no? Otra cosa que es importante, pues, es que podamos compartir nuestros pensamientos y emociones con las personas más cercanas. Cuando nosotros no decimos algo que sentimos, pues nos sentimos muy incómodos, aunque no tengamos una carga de trabajo, ¿no? Entonces, el estrés que podemos tener ante esa falta de comunicación o de poder expresar lo que pensamos o sentimos puede ser equiparable al estrés que tenemos por una carga de trabajo, ¿no? Hay otras cosas
que tiene que ver con la actividad física, la relajación, ¿no? Llevar a cabo una dieta correcta, que mencionábamos hace un momento, reducir el consumo de estimulantes, no nada más de cafeína, de estimulantes en general, lo que hace un momento decíamos, el aprender a decir no, y pues una preocupación constructiva, ¿no? O sea, en lugar de decir, nos vamos a contagiar, todos nos vamos a morir, pues entonces pensar de manera constructiva, si hay posibilidad de que nos contagiemos, pero nos estamos cuidando, estamos haciendo uso de cubrebocas, hay personas que están trabajando en pro de nuestra seguridad, hay personas que se están esforzando porque pues la vacuna llegue a todos, no sé, o sea, hay muchas cosas que podemos pensar, incluso por ejemplo ahora con el regreso de los niños a las aulas, pues ver el esfuerzo realmente que están haciendo en las escuelas para que los niños estén en una situación segura, ¿no? Entonces, los filtros, de verdad las maestras, el personal de salud está haciendo una labor titánica en la gran mayoría de las escuelas. No voy a decir que es en todas, por supuesto habrá sus casos excepcionales, pero sí hay un trabajo bien importante en las escuelas al respecto, ¿no? Y pues bueno, no me voy a extender mucho con el tema de las emociones, simplemente pues decir que las emociones son esas respuestas que nosotros tenemos ante situaciones determinadas que tienen un componente físico, se siente físicamente, hay pensamientos que acompañan estas emociones y además de todo hay algo que hacemos como respuesta a estas emociones. Y pues sí tenemos algunas emociones primarias, porque sabemos que la gran mayoría de nosotros tiene respuestas similares ante determinadas circunstancias. Y pues aquí es importante entender que todas nuestras emociones no son funcionales, ¿no? A veces les pregunto a las personas, ¿está bien enojarse? Y la gran mayoría me dicen, no. Les digo, ¿está bien estar triste? Y también me dicen, no. Y pues no, sabemos que las emociones son necesarias para los seres humanos. Todas tienen una función, sobre todo si estamos hablando de las emociones primarias, que tienen que ver con la adaptación ante diferentes circunstancias, el motivarnos a hacer o dejar de hacer algo y, por supuesto, generar una comunicación con las personas con las que nosotros interactuamos, ¿no? Entonces, es bien importante pensar en el tema de la gestión de emociones. Gestión de emociones, pues se define como esta habilidad que nosotros podemos tener de reconocer nuestras emociones y saber la manera en la que influyen en nuestro comportamiento. Entonces, es importante manejar estas emociones, para evitar que estas emociones primarias se conviertan en reacciones exacerbadas, ¿no? Precisamente hay una pregunta, continuando con ese tema, de Sí. una maestra que nos pregunta, en su opinión profesional, ¿las convivencias entre progenitor e hijo mediante medios electrónicos durante la pandemia es beneficioso para los niños o perjudica su relación familiar o tiene algún impacto en sus emociones? La convivencia por medios electrónicos, estamos hablando, bueno, es que hay varios niveles. Si hablamos, por ejemplo, de los casos donde a lo mejor están separados, algo así entiendo, alguien vive en una casa y el otro vive aparte. ¿Sí entendí bien la pregunta? Si se comunican, exacto, sí, Ok. sí. Sí, aquí hay una situación que tiene que ver precisamente con la adaptación, ¿no? Al no haber algunas otras opciones de poder tener contacto, el hacer uso de herramientas electrónicas remotas, pues se vuelve necesario. De hecho, hay muchos casos de personas que se contagiaron de COVID, que tuvieron que ser hospitalizadas, ¿no? Y que pues ustedes saben que pues los protocolos de seguridad hacían necesario que se rompiera como el tema de las visitas, ¿no? Entonces, eso sí generó un impacto muy importante en las personas porque nosotros estamos acostumbrados como a evaluar el afecto en la medida que me preocupo por irte a ver si estás enfermo, ¿no? O también en el caso del duelo. Para nosotros mostrar nuestro afecto, mostrar cuánto me importas, es acompañarte en la enfermedad y en la muerte, ¿no? Culturalmente eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, en algunos casos, a través de los medios electrónicos, se permitió que las personas tuvieran comunicación con sus seres queridos. Entonces, sí permite que se dé la comunicación, sí permite que se dé la expresión de emociones,
en los casos donde está limitado por el contacto, o sea, por el tema del contagio, ¿no? Pero, por ejemplo, si pensamos en familias que conviven, que cohabitan en un mismo espacio, podríamos hablar de que ahí sería importante pensar en un acompañamiento más que en una supervisión, pensando mucho en los niños y en los adolescentes, porque muchas veces es un, no quiero que estés en el videojuego, o no quiero que estés conectado a YouTube, o no quiero que veas esto. Obviamente ahí tiene que ver con la planeación del tiempo, como lo mencionábamos hace un momento, pero si yo me siento con ellos en un afán, no tanto de supervisión, pero sí de acompañamiento, sí favorece la convivencia, ¿no? Sí favorece la comunicación, ¿no? El acercarme, ¿qué estás viendo? ¿No? Eso, ¿de qué están hablando? Eso es lo que te gusta. Oye, mira, ahora vamos a ver ¿no? De esa manera tratar de compartir en casa con nuestros hijos, pues también sus intereses, ¿no? Porque pues a veces nosotros como adultos pensamos que solo lo que nosotros vemos o escuchamos está padre, ¿no? Y lo que ellos ven o lo que les interesa, pues no. Entonces, a veces caemos en el error de rechazar lo que ellos quieren, ¿no? De pensar más que nada como en las cosas que a mí me interesan, ¿no? Entonces, ahí sí lo diría, eso sí es una opinión como muy personal, pero tal vez romper un poquito con el adultocentrismo, ¿no? Y pensar un poquito más en lo que ellos quieren. No sé si con esto contesté la pregunta. Sí, yo creo que sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿por qué es importante gestionar nuestras emociones? Cuando nosotros tenemos estas reacciones poco adaptativas, que son intensas y se prolongan por mucho tiempo, pues se pueden generar cambios conductuales, ¿no? Y podemos ver reacciones conductas que pueden ser, pues, perjudiciales para nuestra salud, ¿no? Como el consumo de sustancias, como el consumo de alimentos que nos afecten, el sedentarismo que mencionábamos hace rato. Entonces, por supuesto que es importante por eso que se pueda gestionar, ¿no? A nivel emocional. Nosotros tenemos en esta cultura, ¿no? Un problema en ese sentido, porque pues parece que algunas sustancias como el alcohol son como el ansiolítico perfecto, ¿no? Es como... Del fin de semana, ¿no? Sí, es mi ansiolítico. Necesito mi pupita, necesito una chelita con mis cuates, o cosas así, o es muy común, sobre todo pensando en las presiones que tienen los varones, ¿no? En este sentido, en cuestión de rol de género, de que no, como no pueden expresar de manera abierta sus emociones, si truenan o se divorcian, pues seguramente alcohol, ¿no? Y pues sí, estamos hablando de una gestión pobre de emociones y pues lo vemos que recae, por ejemplo, en la cantidad de suicidios, ¿no? Que es mayor en hombres. Entonces, pues por eso es importante tener el tema de la gestión de emociones. Ya estamos sobre tiempo, no sé cómo vamos. Pues vamos bien. Si gustas, termina adelante. Ok, perfecto. Pues bueno, otras cosas que son importantes, pues es tener pautas de autocuidado. En las pautas de autocuidado tiene que ver con estas acciones que nosotros llevamos a cabo para poder tener un mayor control sobre aquellas cosas internas o externas que pueden afectar nuestra salud, que pueden comprometer nuestra vida, ¿sale? Y pues de esa manera prevenir el impacto que puedan ocasionar algunos agentes perturbadores, ¿no? en nuestra vida. Entonces, mencionaba algunas cosas hace un momento que tiene que ver con la alimentación, el ejercicio físico, ¿no? El sueño, pero también tiene que ver con otras cosas, como por ejemplo, ir al médico, ¿no? Tenemos, fíjense, es interesante porque cuando tenemos talleres o conferencias de salud, es curioso porque a pesar de que se ofrezcan abiertos al público y se les mande la invitación y se les ponga en un horario flexible, lamentablemente muchas personas no acuden, ¿no? Entonces, vemos incluso una proporción mucho mayor siempre de mujeres en estos talleres, por ejemplo, de salud mental, de manejo de estrés, de duelo, que de hombres. Y por ahí
Por ahí tenemos una manita levantada de Jair Neria. Adelante. Adelante, Jair, Hola, si buenas gustas noches. participar. Soy Media de Campus Reyes, UTEC, estudiante de Pedagogía. Quiero hacer una pregunta. Perdón, Conforme es que se a la está, situación, como que no estoy escuchando muy bien, como que hay una interferencia ahí. No sé si ustedes escuchan bien o soy yo. Ay, hubo una interferencia, a ver si gustas volver a hacer la pregunta, Jair. bueno, buenas noches. En primera instancia, un gusto poder escucharla. Quisiera saber, ¿no? De primera instancia, pues toda esta situación en el ámbito personal, sabemos que la forma más directa de atacar el problema, pues es asistiendo a terapia. Pero ya jugando un papel un poco más empático, ¿cómo podríamos ayudar a una persona que se encuentra en esta situación? O sea, como parte de, pues, una institución, como parte de una familia, sabemos que pues no todos tienen acceso a terapia, ¿no? Pero ¿cómo podríamos acercarnos? ¿Qué recursos podríamos usar para ayudar a una persona que se encuentra en alguna situación similar a las que estamos hablando? Muy bien, pues excelente pregunta, Yair. Fíjate que eso es algo que se discute mucho precisamente bueno, sí, desde el enfoque de promoción de la salud, porque sería genial y maravilloso que pues todas las personas pudieran tener un proceso terapéutico, pero tenemos la otra cara de la moneda, que es el acceso limitado a servicios de salud mental. Estamos hablando de que por cada 100,000 habitantes en México tenemos aproximadamente 12 psicólogos y por cada 100,000 habitantes tenemos aproximadamente 6 psiquiatras. Y en México esta proporción se ve bien desigual porque los servicios de salud mental se concentran únicamente en 3 ciudades, que es Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Y en prácticamente todos los estados de la República, los servicios de salud mental están nada más en las ciudades, no están en todos los estados. Entonces, eso sí vuelve muy limitante el acceso de las personas a los servicios de salud mental. El tema que nosotros tenemos es que, por ejemplo, la gran mayoría de los servicios que se ofrecen son de carácter privado y por supuesto tienen un costo. Entonces, ¿cuántas personas, pensando en el salario de un mexicano promedio, cuántas personas pueden pagar pues las sesiones, ¿no? Pensando además de todo que son 4 sesiones, 2 sesiones 4 sesiones al mes o 2 sesiones por semana, pues se vuelve complicado, ¿no? Y justamente el tener el enfoque de promoción de la salud está precisamente encaminado a eso, a que nosotros podamos acercar a las personas la atención en salud a través de los espacios públicos. Y pues, por ejemplo, las plataformas digitales, como en este caso Facebook, ¿no? Y algunas otras plataformas son espacios que son bastante increíbles en ese sentido porque podemos llegar a más personas. Entonces, otra cosa que se hace es hacer pues trabajo comunitario en espacios públicos, ¿no? Hay personas, hay grupos que van y trabajan directamente en las comunidades, trabajan, por ejemplo, los mercados, ¿no? Hay personas que están trabajando en los mercados, haciendo sesiones educativas, trabajando con orientaciones específicas, detectando aquellos casos que requieren una atención más especializada y haciendo, por ejemplo, canalizaciones a los niveles de atención primaria, ¿no? Lo que nosotros tenemos a nivel de sector salud es la atención a nivel primario. Pero para que las personas lleguen al nivel primario, primero se necesita llevar a cabo campañas de salud. Y lo que hacemos es a través de los espacios públicos, incluso, pues, por ejemplo, las calles, ¿no? La colocación de carteles, el tener, por ejemplo, material impreso, ajá. Desafortunadamente no tenemos muchos espacios, por ejemplo, en televisión, ¿no? Pero pues mucho de esto se trata de hacer pues en las calles, en las comunidades. No sé si más o menos con eso queda contestada tu pregunta, Jair. Sí, muchas gracias. No, al contrario. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Sigo? Y ¿O hay adelante. alguna otra preguntita? No, ya no, todo bien hasta ahorita. Ok, perfecto. Bueno, entonces, el autocuidado es importante porque es
lo más práctico, lo más importante, es como la entrada, ¿no? A lo que sería esto que vemos aquí, autoestima. ¿Cuántas veces nos han hablado del amor propio? Nos han hablado del quiérete a ti mismo, tienes que tener una autoestima más alta, pero no nos han dicho cómo, ¿no? Es como si tener amor propio o autoestima fuera un fin en sí mismo y nos olvidáramos de los pasos que tenemos que seguir. Es como cuando le decimos a una persona que tiene 30 años con obesidad, que tiene que bajar de peso, ¿no? Entonces la meta se vuelve inalcanzable, ¿no? De esa manera es importante pues pensar que la autoestima tiene sus propios componentes y el autocuidado es el primer paso, el atender tu salud física, ¿no? El tener, por ejemplo, una buena higiene, el tener organización, el tener tu espacio adecuado, ¿no? La alimentación, el consumo de agua, ¿no? Son pautas de tu cuidado, el que lleves a cabo actividades placenteras, el que puedas comunicarte con las personas, cuidar tu salud mental, ¿no? Gestionar tus emociones. Fíjense que habrá quienes digan que el autocuidado sería más bien como la resultante de la autoestima, ¿no? Pero pues en gran medida muchas cosas tienen que empezar a hacer, ¿no? Para poder acceder, para poder avanzar. Y pues como pilares de la autoestima tenemos el autoconocimiento, ya saben, el que me gusta, qué no me gusta, ¿no? Quién soy, ¿no? Qué cosas quiero, qué me gustaría lograr, qué no quisiera, ¿no? El autorrefuerzo es algo que casi no nos damos, esta parte de todo se lo atribuyo al destino, fue la suerte, pues me tocó y no decirme a mí mismo, lo hice porque soy bueno, lo hice porque soy capaz, lo hice porque yo puedo hacer cosas muy buenas, muy padres, el verme a mí mismo y no decirme, no reconocerme por lo que hago, forma parte de esta necesidad de autorrefuerzo. Y eso es desde la infancia, ¿no? Desde que al niño que saca 10 le decimos, bueno, es tu trabajo, o al niño que saca 8 le decimos, a ver si lo haces mejor, ¿no? De pronto no validamos sus esfuerzos, no reconocemos las cosas que hace, que puede lograr, y pues la resultante es que es una persona que no se reconoce a sí misma, ¿no? Y eso, por supuesto, que afecta al siguiente pilar de nuestra autoestima, que sería la autoeficacia. De qué cosas yo creo que tengo la capacidad y de qué cosas yo creo que no tengo la habilidad. Se vale que no lo sepamos todo. Se vale, por supuesto. El saber que no somos suficientemente buenos para algo también se vale. Y pues bueno, la autoimagen también forma parte de la autoestima y tiene que ver con este tema de cómo me veo, me gusta cómo me veo. Y aquí, en lugar de pensar, por ejemplo, que el peso es como para verme bien. Ay, me ayudan con un microfonito que está ahí abierto, por favor. Ok, entonces que el bajar de peso se ve como para verme bien, ¿no? Y no para sentirme bien. Entonces, bien importante procurar la autoimagen, ponerte lo que te gusta, ponerte la ropa del color que tú quieres, ¿no? Peinarte como a ti te gusta. Pero te veas al espejo. Ay, estoy escuchando mucho ruido. Y te gusta ya por ahí. ¿Sale? Ya silenciamos. Por ahí les pedimos, si alguien tiene su micrófono prendido, que lo apague. Es que no localizo a la persona que lo tiene prendido. Ya, creo que ya lo apagaron. Ok, y pues obviamente todo esto que nosotros logremos hacer, pues da como Rosa Iselas, dice algo así, Rosa Isela Rosas. Ya la identificamos, Muchas gracias. Y pues como resultante, pues tener un buen autoconcepto, ¿no? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Yo soy Delia y yo soy una persona
honesta, yo soy una persona agradable, yo soy una persona simpática, yo soy una persona inteligente, el concepto que tengo de mí mismo, ¿no? Y otra de las herramientas que es importante promover, pues es la empatía. Y en el caso de la pandemia es algo que a veces ha brillado por su ausencia, ¿no? El no pensar en lo que la otra persona siente, ¿no? El no pensar en la experiencia del otro. Entonces, aquí es bien importante considerar que las otras personas no son yo, no piensan como yo, no han tenido las mismas experiencias que he tenido yo y por lo tanto no puedo esperar que las otras personas hagan, digan, piensen lo que yo haría. Entonces, es bien importante en este sentido, pues cuando hablamos con otra persona, también escucharlas, ¿no? También tratar de comprender su situación, porque pues si nosotros escuchamos lo que dicen, lo que opinan, nosotros tratamos de entender su situación, pues obviamente podemos ser un apoyo emocional. Esto es importante porque cuando nosotros interactuamos con otras personas, a veces pensamos que por default nos vamos a llevar bien y no es así. Gran parte de lo que nosotros hacemos es lo que configura cómo se va a llevar a cabo esa interacción. Y si nosotros no nos mostramos a veces con disposición de escuchar a la otra persona, pues entonces va a recaer en que la otra persona no se sienta cómoda conmigo, ¿no? Si ustedes hablan con alguien y esa persona no les pone atención, si esa persona no los escucha, ustedes seguramente no se van a sentir cómodos hablando con esa persona. Entonces, por eso es bien importante promover la empatía. Y obviamente también, como resultado, promover la resiliencia. Y esto tiene que ver con esa capacidad de afrontamiento, de poder tener empatía, ¿no? De poder ser flexibles, incluso la misma religiosidad es parte de esta resiliencia, ¿no? Esta percepción de autoeficacia, optimismo, que nos orientemos a una meta, ¿no? Y la finalidad de la resiliencia es poder reducir la intensidad del estrés que vivimos día a día y poder disminuir la probabilidad de que aparezcan emociones exacerbadas, ¿no? Entonces, gran parte de lo que nosotros, pues, estamos encaminados a lograr asociado a la pandemia, y por supuesto no solo a la pandemia, sino ante otras situaciones adversas que vivimos día a día, pues es tener promover la capacidad de resiliencia. Al final sí, la resiliencia es una capacidad innata porque hay mecanismos neurobiológicos que lo posibilitan, pero pues con el tiempo, con muchas situaciones que nosotros vamos viviendo, pues pareciera que vamos teniendo a veces respuestas poco resilientes. Entonces, por eso es importante fortalecer todas estas habilidades que mencionabas hace un momento con la finalidad de ser más resilientes. Y pues al final no voy a hablar mucho de esto porque al final el tema que estamos abordando el día de hoy no es precisamente pero sí es importante mencionarlo, porque gran parte de lo que nosotros estamos viviendo en esta etapa de la pandemia, lo mencionaba en un principio, tiene que ver con los efectos, el impacto emocional, la generación de estrés y ansiedad asociados a las pérdidas, porque muchas familias han perdido seres queridos, han perdido el empleo y han perdido su salud y algunas otras cosas. Y muchas de las cosas que nosotros hemos vivido durante la pandemia nos ha puesto en una situación de duelo. Incluso un duelo simbólico, como lo representa la pérdida de la libertad. El tener que salir todos los días con un cubrebocas, ¿no? El no poder salir a lugares que quiero, el no poder tener esa convivencia que tenía antes, pues eso sí se vio impactado. O sea, también tuvimos una disminución de esa libertad, ¿no? Que creíamos que teníamos por default. Y pues ese es uno de nuestros duelos durante la pandemia, un duelo que tenemos las personas. Y pues en cuanto a los duelos de seres queridos, obviamente hay muchas cosas que se recomiendan, hay muchas, pero algo que es importante en cuanto al duelo es darnos la oportunidad de vivirlo, darnos la oportunidad de llorar, de expresar lo que nosotros sentimos,
porque gran parte de esas limitaciones que tenemos a nivel cultural es siempre pensar en que ser fuerte es no llorar, de que ser fuerte es no expresar lo que sientes. Y prácticamente obligamos a la persona que se levante y esté de pie, ¿no? Y que esté activa y que esté feliz, y le decimos, échale ganas, anímate, no estés triste, tienes que ser fuerte. Y pues a veces eso también es algo que se le enseña a los niños no se les incluye, por ejemplo, en los procesos de duelo, incluso en los rituales funerarios. Entonces, parte del duelo... Pero no estás esperando la videoconferencia, amiga. Bueno, ya estamos terminando. El llevar a cabo algunas acciones para poder vivir nuestros duelos. Entonces, pues bueno, con eso, pues estaría finalizando el tema del día de hoy. Les voy a dejar de compartir mi pantalla. Y bueno. Pues muy interesante. Fui reflexionando y me impactó mucho el rango de edad de suicidios, que es de 18 a 24 años. Y también esto de cómo las emociones pueden ser nuestras aliadas, pero también pues pueden ser como un factor de riesgo en esta etapa de adaptación al confinamiento y demás, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? Tenemos tiempo para una pregunta más, algún comentario que quieran hacer, y les pedimos el apoyo para apagar sus micrófonos. No puedo salir pues, ni aquí ni allá. Por ahí alguien tiene prendido el micrófono. Muy bien. Pues nos están poniendo excelente tema. Por ahí ya habían hecho algunas preguntas, pero bueno, te digo, la reflexión que tú nos hiciste fue un tema muy completo de todo las herramientas, incluso asertivas, que podemos ocupar para ser resilientes en esta pandemia, y cómo la salud mental se va mermando, pues si no le damos una atención. A lo mejor no podemos tomar de pronto una pastilla o algo, ¿no? Pero sí podemos platicar con alguien, y eso es un factor protector para nosotros en esta situación, ¿no? Entonces, el estrés y ansiedad, pues que eso, todo empieza por eso, si no se va agravando más en otros problemas como depresión, como ya lo veíamos, ataques de pánico, ansiedad, ¿no? Entonces, pues muy interesante. Estoy recibiendo aquí en el chat, excelente tema, excelente ponencia, muy buen tema, pues hay muchas felicitaciones. Dice por aquí María Martínez, muchas gracias a la ponente, muy interesante, proporcionó herramientas para sobrellevar esta pandemia que estamos viviendo. Y todavía, pues muchas gracias, buenas noches a todos. Pues muy bien, pues el Instituto INEM, Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria, tiene una sorpresa para ti. Entonces, bueno, lo voy a proyectar por aquí. Y bueno, pues estamos muy contentos y además agradecidos de que hayas dado esta conferencia con nosotros, Delia. Y bueno, pues tenemos un reconocimiento. Dice, el Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria otorga el presente reconocimiento a la maestra Delia Álvarez Castillo, maestra en Psicología y en Neuropsicología Clínica, por su valiosa colaboración al impartir la conferencia con el tema La importancia de la salud mental en la pandemia COVID-19, impartida el día 5 de octubre del 2021. Y bueno, por amor a la ciencia y a la humanidad, con fecha del 5 de octubre del 2021, pues te damos este reconocimiento. Yo te mando mi aplauso virtual y un abrazo virtual también. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste con nosotros en esta conferencia? Pues muy ¿Qué te bien, pareció? muy bien, muy cómoda, y como te decía en un principio, muy agradecida. La verdad es que si nosotros tenemos estas herramientas para poder promover, para poder contribuir en algo a la salud mental, pues con todo el gusto del mundo, con toda la alegría, y pues muchísimas gracias nuevamente, y pues yo aquí estoy con toda la disposición para cuando sea necesario.
Ok, muy bien, muchísimas gracias, Delia. Pues fue un honor tener a una especialista como tú que trabaja pues de la mano con el sector salud, trabajando en estos temas. Muy bien, pues también al público le agradezco mucho su atención, el haber estado con nosotros y vamos a tomar una foto virtual del evento. Entonces los invitamos a que prendan su cámara, y pues para poder tomar una foto del recuerdo, pues la vamos a ir tomando. Sabemos que ya son las 9:17, que ya perdemos el estilo a esta hora, ¿verdad? Pero no importa. Entonces, vamos a prender cámaras. Yo aquí los espero, ya estoy viendo que ya se van animando a prender su foto. A prender su cámara para la foto. En lo que prenden su cámara, denme un segundito, en lo que la prenden. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Entonces, aquí lo estamos esperando. Ya Rosalba ya prendió su cámara y por ahí ya algunos otros ya se están animando a prender la cámara. Muy bien. También los invitamos a consultar nuestra página del INEM, así se llama, Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria, donde van a encontrar información de nuestros próximos eventos. Vamos a tener algunas conferencias. Ahorita les voy a proyectar algunos flyers para que si alguien se interesa en tomar alguna de nuestras conferencias, pues también pueden acompañarnos. Bueno, entonces por ahí ya hay algunos que ya se animaron. Muy bien, me da muchísimo gusto. Entonces vamos a tomar la foto. Vamos a tomar la foto. ¿Listos? Liliana ya la aprendió. Muy bien. Bueno, vamos a contar la de 3. Una, y vamos a hacer una reacción aquí con un emoji y contamos a la de 3, ¿no? 1, 2 y 3. Muy bien, con nuestra sonrisa colgate. No, no es cierto. Muy bien, bueno, muchas gracias. Pues un aplauso, Delia, y pues muy buenas noches. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Un honor tenerte aquí en el instituto. Y bueno, pues voy a proyectar pantalla para mostrarles algunos próximos eventos que tenemos. Miren, próximamente tenemos los siguientes eventos. Por aquí están. Tenemos este viernes 24 un tema que es del área de Derecho, solicitud de actos ante el Ministerio Público con la maestra Marisol Pérez Jiménez. También tenemos el 13 de octubre un tema que se llama Pena Capital entre la venganza y la necesidad, donde va a tratar acerca de cómo se aplican las penas. Va a haber un abogado y un maestro en criminología quienes van a impartir este tema. Y la presentación de un café literario con este libro que se llama Algunas propuestas jurídicas de la reforma para el México contemporáneo. Este será el 19 de octubre. Y tenemos a una juez invitada al instituto que va a dar un curso que se llama Introducción a la Psicología del Testimonio, para ver cómo se aplican esas herramientas en los juicios orales que se están manejando actualmente. Muy bien, entonces los invitamos nuevamente a consultar nuestra página del INEM. Y bueno, pues gracias, Delia, nuevamente. Pues que pasen a todos una excelente noche y a todas, gracias por estar con nosotros. Y gracias nuevamente, Delia, por compartir esto tan valioso y tan profesional. Gracias. Que pasen una muy linda noche. Adiós. Hasta luego. Gracias al staff que también nos estuvo apoyando mucho en la transmisión. Gracias. Gracias. Linda noche. Adiós. Adiós, linda noche.